Bienvenidos a IBRP Contenidos. Hola a todos, soy Jorge Arias y les invito a compartir este nuevo episodio de 5W. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Cambia tu forma de leer la Biblia. Conoce cada libro en su contexto. 5W. Hablemos teología de forma práctica. ¿Qué tal, estimados podcasteros del IBRP? Nos encontramos nuevamente aquí para presentar un nuevo libro de la Biblia, el tercero en el orden en que están conformados los 66 libros de la Biblia. ¿De cuál libro estoy hablando? El libro de Levítico. Levítico. Tercer libro de la Biblia, tercer libro de la Torá o del Pentateuco, de estos 5 libros iniciales de la Biblia que escribe Moisés. Y en esta ocasión, Levítico. ¿Qué es este libro? ¿De qué se trata este libro? Ya nomás el nombre es un poco extraño, merece una explicación. Levítico tiene que ver con lo relacionado con Leví. ¿Y quién era Leví? Leví era el patriarca de la cual surge o dio origen a la tribu sacerdotal, la tribu que se dedicaba a ofrecer los sacrificios, a llevar adelante los rituales religiosos practicados por el pueblo de Israel. Así que, como los sacerdotes que realizaban todo el servicio religioso en Israel provenían absolutamente todos, sin excepción, de la tribu de Leví, que era uno de los hijos de Jacob, uno de los patriarcas de Israel, se le llamó a este libro, que era especialmente una suerte de manual de instrucciones del trabajo que tenían que realizar estos sacerdotes, llamados genéricamente como levitas, es decir, de la tribu de Leví, levitas, y bueno, de allí viene el nombre Levítico, porque era un manual de instrucciones, cómo tenían que realizar estos rituales religiosos, fundamentalmente los sacrificios de animales. Así que este libro marca esto, trata sobre los sacrificios que realizaban los sacerdotes levíticos, el servicio de los levitas, que eran el nombre de los ayudantes de los sacerdotes, los rituales de purificación que tenía que hacer el pueblo, muchas veces para prevención de enfermedades o a veces para marcar que habían sido sanados de ciertas enfermedades, rituales de purificación para las fiestas, festividades de hecho religiosas. Todas estas actividades las llevaban adelante los sacerdotes con la ayuda de los levitas, y las instrucciones se encuentran en el libro de Levítico. También este libro contiene un listado de los alimentos que podían comer y no podían comer. ¿Por qué? Porque dentro de los sacrificios que realizaban, sacrificios de animales, algunas veces la carne de estos animales se quemaba por completo en una forma de adoración a Dios, pero a veces esa adoración era también acompañada de un tiempo de comunión, es decir, de confraternidad, de sociabilización, si se quiere, de esa adoración a Dios. Y entonces, además de quemar una parte para Dios, otra parte la comían los adoradores, incluyendo los sacerdotes y levitas. Todo esto hacía que el libro de Levítico tuviera que marcar qué alimentos o qué animales correspondía que ofrecieran, y por lo tanto podían ser consumidos sin riesgo de contraer algunas enfermedades, infecciones, enfermedades parasitarias muy propias de muchos animales que rodeaban al pueblo de Israel. Así que el libro Levítico marca qué animales o cuya carne podían comer u ofrecer, y que no entrañaba un riesgo para la salud física de la población. No deja de ser un libro entonces muy interesante para estudiar, porque si bien ¿quién era el protagonista de este libro?
más allá de Dios que lo inspira, son los sacerdotes y los levitas, es decir, la tribu encargada de los sacrificios y rituales religiosos, la tribu de Leví, es cierto también que este libro puede ser aplicado a cada uno de nosotros en el sentido de no tomar literalmente las instrucciones que allí estaban. Ninguno de nosotros puede tranquilamente ser un sacerdote o un levita, salvo que esté escuchando en este momento este podcast a algún judío. Pero si no es así, alguien dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Lo interesante de este libro, que más allá de esos rituales y de su descripción y distintas instrucciones, hay un mensaje subyacente, que es la importancia de la santidad. Y aquí es donde estamos involucrados nosotros, que somos llamados a vivir en santidad. Y cuando digo esto, no estoy diciendo vivir una vida de un triste religioso, sino cuando hablo de llamados a vivir en santidad, es llamados a reflejar lo que es Dios, o lo que Dios quiere ser, aquellas cualidades por las que Dios quiere ser conocido en la humanidad. Es decir, Dios es amor, pues Dios quiere verte a vos reflejando ese amor. Dios es paciencia, Dios quiere verte a vos reflejando esa paciencia. Dios es misericordioso, pues Dios quiere verte a vos reflejando esa misericordia. Y podés sumarle así una serie de virtudes: la bondad, la amabilidad, la cortesía, la tolerancia, el perdón. Bueno, esa suma de virtudes, resumirla en una palabra: santidad. Eso es santidad. Y este libro entonces le habla no solamente a la tribu de Leví, principal protagonista, sino a quien ha tomado conciencia de que si este mundo necesita un cambio, lo necesita a través de encontrarnos a cada uno de nosotros reflejando esa santidad, esa suma de virtudes que en estos tiempos parece cada vez escasear más. Así que, ¿quién es el protagonista de este libro? Pues la tribu de Leví, sí, pero también vos y yo, que deseamos ser personas que traigan un bien a la humanidad, y la manera, te lo dice este libro de Levítico, es a través de reflejar santidad. ¿Cuándo fue escrito este libro? Bueno, junto con el resto de los libros de Moisés, más o menos por el año 1400 a.C. Particularmente el libro de Levítico lo escribe Moisés, donde al pie del monte Sinaí. El pueblo de Israel, luego de salir de Egipto, de haber sido esclavo allí, es libertado por Moisés gracias al obrar sobrenatural de Dios, una serie de plagas y una serie de milagros. Llevan al pueblo de Israel hasta el monte Sinaí. Allí Dios le entrega la ley, la Torá, estos libros de los que te estamos hablando, dentro de los cuales está este libro levítico. Pero particularmente el libro de Levítico lo recibe Moisés después que desciende del monte Sinaí. Después de haber recibido las tablas de la ley y una serie de instrucciones, él desciende al pie del monte, ordena construir un tabernáculo, es decir, una tienda donde entra y se va a encontrar en intimidad, a solas con Dios. Dios desciende con su presencia, manifestada a través de una nube de gloria, así se la llama, Shekinah, una nube que representa la presencia de Dios, que entra al tabernáculo, entra Moisés, allí se encuentra en la intimidad dentro de esta tienda, y allí Dios le entrega el libro de Levítico a lo largo de un mes. Moisés está en esa intimidad recibiendo estas instrucciones. Así que este lugar es el sitio específico para este libro de Levítico, al cabo del cual ya Moisés sale de allí y va a iniciarse ya la peregrinación rumbo a la tierra prometida, pero ya el libro de Levítico concluido. Por otro lado, ¿por qué le da este libro a Moisés? Pues para que el pueblo, no solo la tribu de Leví, sino el pueblo de Israel, comience a diferenciar el bien del mal. ¿Qué necesidad tenía de esta diferenciación? Bueno, recién te decía que Israel sale de haber estado como esclavo
en Egipto. Y esta etapa de esclavitud fueron más de 400 años, en los cuales inevitablemente se tiene que haber contagiado de una gran carga idolátrica muy propia de la cultura egipcia, entre la cual el pueblo de Israel ha convivido. Por otro lado, luego de partir del monte Sinaí y emprender el viaje hacia la tierra prometida, llamada Canaán, implica que Israel, cuando llegara a esa tierra prometida, también se iba a encontrar con un pueblo sumamente pagano, tal vez más idólatra y muchísimo más corrupto que lo que puede haber sido el pueblo egipcio. Y entonces el pueblo de Israel necesita entender que como pueblo escogido de Dios, como pueblo apartado por Dios, es llamado a mostrar a Dios a este pueblo al cual se dirige. Pueblo pecador de donde sale, pueblo corrupto a donde va a entrar, necesita diferenciarse. ¿Y cuál es la diferencia fundamental? La santidad. Si hay algo que el mundo no puede imitar, es la santidad. Esos valores elevados que Dios le enseña al pueblo de Israel a través del libro de Levítico. Así que este libro está para indicarnos no solamente el cómo acercarnos a Dios, sino también el cómo caminar con Dios. Hay dos partes fundamentales en el libro que marcan estas dos etapas necesarias también para nosotros, que como creación de Dios necesitamos entender que hay un Dios que quiere tener comunión, relación, intimidad, amistad con nosotros. Y bueno, nosotros a través de este libro podemos saber cómo acercarnos a Dios. El libro nos va a enseñar que es fundamentalmente a través de un sacrificio que en nuestro caso no pasa por hacer alguna que otra peregrinación o algún sacrificio humano de nuestra humana naturaleza, digo, como por ahí podría pensarse, sino es aceptar el sacrificio que Jesús hizo a favor de cada uno de nosotros al morir por nosotros en nuestro lugar, al pagar por nosotros el juicio que nos correspondía como hombres y mujeres pecadores, que no siempre hemos estado cerca de Dios, que hemos cometido males, errores, pecados, faltas y que necesitan ser pagadas. Bueno, Cristo con su sacrificio en la cruz pagó ese precio, y este libro nos enseña entonces que a través de un sacrificio podemos acercarnos a Dios, pero también nos enseña que podemos luego caminar con Dios en virtud de ese sacrificio y del poder que Él nos imparte, caminar en santidad para, igual que el pueblo de Israel, dar testimonio de un Dios que hace la diferencia en las vidas de aquellos que se acercan a Él y caminan con Él. Así que concluimos diciendo que este libro, que es uno de los menos leídos de la Biblia, uno de los libros menos conocidos de la Biblia, merece ser conocido por la inmensa cantidad de lecciones espirituales que entre líneas podemos sacar. Para esto se requiere un estudio detenido y profundo, pero Cristo está revelado entre líneas en este libro. Jesús puede ser conocido a través de este libro en una aproximación más profunda, de la cual ahora simplemente te lo resumo diciendo que es el libro de la tribu de Leví, que enseña sobre los sacrificios para quien quiera acercarse a Dios, sepa cómo caminar con Dios, dado en los días posteriores a la entrega de las tablas de la ley, allí al pie del monte Sinaí, pero aplicable para toda persona allí donde se encuentre que quiera ver en su vida ese accionar, ese obrar de Dios reflejado. Y bueno, la motivación por la que Dios dio este libro es por amor a su pueblo, porque Él quiere que su pueblo sea un pueblo que se distinga de los demás pueblos y lo represente entre los demás pueblos. Y si ese es también tu anhelo, pues este libro también es para vos. Vos sos el motivo por el cual Dios inspiró la escritura de Levítico. Así que te invito a profundizar en este libro y descubrirás verdades
poco conocidas, pero absolutamente trascendentes para tu vida. Dios te bendiga. Adelante con Levítico. Espero que hayan disfrutado de este tiempo. Los esperamos en la próxima. Hasta pronto. IBRP Contenidos.